Miren, vamos a ver hoy día drenajes, ¿ya? Dentro del ámbito no solo carreteras, sino que también dentro de las edificaciones vamos a tener drenajes. Estos drenajes van a ser estructuras, como ya hemos visto, que podrían estar de manera longitudinal y que podrían estar de manera transversal también, ¿no? El caso de una alcantarilla es un claro ejemplo de un drenaje transversal. Y también vamos a identificar drenajes y así tipo de estructuras que vamos a requerir considerar para poder evitar y dar evacuación adecuada a los flujos de agua de lluvia sobre todo, ¿no? O también situaciones que pueden ser adversas en una crecida, no sé, en un aniego que podría darse en alguna ciudad, que va a ser importante tomar en consideración estas situaciones, ¿no? Han sucedido aniegos, por ejemplo. ¿Qué es un aniego? Un aniego viene a ser un discurrimiento de agua eh, por vamos a suponer, un mal funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable en una ciudad X. Pues esto, si es que no se controla, pues va a conllevar a generar afectación, ¿no? El discurrimiento, el desplazamiento de aguas, que pueden ser aguas limpias o aguas servidas. Entonces, esa consideración hay que tener muy en cuenta porque dentro de las ciudades que ustedes tengan que plantear de aquí en adelante, ciudades, carreteras o todo tipo de obra de ingeniería civil, hay que contemplar el tema del drenaje. Es un tema que involucra muchos aspectos, muchos ámbitos. La importancia del drenaje es sumamente afectiva dentro de un proyecto. ¿Ya? Involucra características muy importantes, hay que tomarlas en cuenta. Ya más adelante vamos a ver que también existen software. Hay unos pequeños software que pueden ustedes emplear. Son básicos, no son software complejos. Ustedes ingresan datos, inmediatamente tomando algunas referencias o datos eh, requeridos, les va a otorgar información o le va a permitir tener en consideración para poder hacer sus diseños o sus proyectos con mayor énfasis. ¿Ya? Pero sí es importante que podamos conocer, va a ser importante que podamos conocer cuál es el procedimiento y cuáles son las características que se deben encontrar y reconocer dentro de este tipo de proyectos. ¿Ya? Entonces, miren, lo que vamos a ver aquí, como ya hemos visto o hemos hecho referencia, el drenaje subterráneo tiene que ver mucho con el tema del el agua freática, el nivel freático. ¿Ya? Para hablar del nivel freático, va a ser muy importante que nosotros tengamos que conocer esas condiciones y las características con las que se encuentra. Hay que hacer una investigación de las causas y la naturaleza. Causas, ¿qué es lo que produce? ¿Por qué el nivel freático está alto? ¿Por qué el nivel freático presenta esas características de afluente? En algunos casos también evaluar la calidad del agua. ¿Sí? Tengan en cuenta que el agua también va a generar afectación a las estructuras y es importante su evaluación. Si yo ya identifico, pues, la forma más práctica, pues, por el olor, el sabor, ¿no? La parte práctica. Si yo identifico algún sabor, alguna característica, o de repente con estos papeles de metilo que me sirven para poder identificar una variación o contenidos de algún compuesto, rápidamente debería llevar mi agua al laboratorio para evaluar. ¿Ya? Entonces, tomando en consideración esas características, hay que hacer exploraciones, hay que fijar una posición de nivel freático y también poder identificar cuál es el origen y cuáles son los movimientos y desplazamientos que pueda tener esta agua subterránea. ¿Por qué? Porque el agua subterránea va a conllevar también a que garantice que este sistema que nosotros tengamos que plantear, que podamos diseñar, sea el adecuado, ¿no? Que pueda cumplir la función que demanda dentro de nuestro diseño. Aquí hay algunas características importantes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, nos dice, el reconocimiento debe ser al fin de la época del año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por el tema de las condiciones normales, donde no haya gran demanda de lluvias, no haya mucha o cuando no hay precipitaciones, básicamente,
para poder identificar cuál es la máxima altura que pueda presentar este nivel freático. Además, hay que identificar dentro del tema práctico eh, que hay un sinnúmero, ¿no? de métodos, procedimientos. Hay algunos que podamos tomar en consideración, como por ejemplo, veamos acá en la imagen, tenemos una superficie de suelo, un nivel freático por debajo, ¿no? Hay características que hay que tomar en cuenta, que hay que evaluar según las condiciones del terreno, según el tipo de suelo, según el tipo de drenaje que vamos a identificar. Todo esto va a ser importante tomar en consideración. ¿Ah? Entonces, el estudio de suelo es importantísimo. Drenaje necesariamente va con el estudio de suelo. Si ustedes dentro del estudio de mecánica de suelos encuentran agua, ¿sí? Y en la mayoría de casos van a encontrar agua, entonces inmediatamente los suelos van a estar sometidos o van a estar en condiciones desfavorables porque se saturan, ¿no? Se van a inundar, se van a estar colmatados de gran volumen de agua. Entonces, un suelo que está sometido a agua, pues va a tener una tendencia a reducir su capacidad portante. Es importante la evaluación, hay que tener muy en cuenta los estudios de mecánica de suelos, hay que evaluarlos donde corresponden, en puntos estratégicos, que puedan garantizar estas características al momento de tener su evaluación. Por ejemplo, aquí tenemos un nivel freático y una capa impermeable, ¿no? La capa impermeable está por debajo del nivel freático, ¿no? Hay características, hay que evaluar por qué razón, por qué condición se está dando esta situación, cuál es el origen, cuál es la naturaleza que produce que el nivel freático esté por encima. Miren, en el caso 4, nivel freático, tenemos una capa impermeable, ¿sí? Es muy probable que se haya construido o por las mismas características de la naturaleza, se haya generado una capa impermeable que impide que se mantenga el nivel freático de un lado con respecto al otro. Entonces va a haber una variación de estos niveles. También tomar en consideración. Si yo diseño tomando en consideración niveles freáticos que no se ubican adecuadamente para buscar el drenaje, voy a tener dificultades. ¿Sí? Entonces, esto hay que evaluar. Hay que evaluar siempre con sus calicatas, ¿no? Ustedes han visto que cuando hacen estudio de mecánica de suelos se emplean las posteadoras. No sé si ustedes han visto en suelos, debe haber empleado en suelos 2 o los suelos 3. También llevan el uso de posteadoras, ¿no? Estas especies de palas que se introducen en el suelo, se giran y en el interior de esta pala queda incrustado, queda atrapado el suelo. Esto se lleva al laboratorio y se toman las muestras correspondientes. Esto cuando ya supera eh, la profundidad que tenga la calicata, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer yo hago una calicata de 2 metros de profundidad, empleo esta, le llaman, a ver, la posteadora. Vamos a ver una imagen para que podamos, posteadora en suelos, a ver, quiero mostrarles. Lo voy a presentar solo para que lo tengan como referencia, porque, a ver, la pego aquí. Miren, esta es la posteadora. Es una pala. En el interior lleva como una especie le llaman caña, ¿no? En el interior ustedes van girando, van rotando esta posteadora y se va acoplando, ¿no? Se va extendiendo. Yo quiero tener, de repente, una posteadora para poder sacar muestras de 3 metros de profundidad, mucho más abajo de, de mi calicata, lo puedo hacer, ¿no? Eso es con esta pala posteadora. Se emplea mucho en mecánica de suelos para la toma de muestras. Ya una vez que se toman muestras, quedan capturadas dentro de esta cápsula y se sacan las muestras como si fuera un pequeño bloque, ¿no? Así como un testigo de concreto, así queda atrapado, ¿no? El suelo, y con eso se lleva al laboratorio para poder evaluar sus características. Entonces, importantísimo también el uso de la posteadora. Y van a ver también, pues, que existen posteadoras de mayor dimensión, como por ejemplo, a ver, quiero mostrarles aquí, solo como referencia. En algunos casos van a requerir
Me instalo por acá. ¿Ya? Equipos sofisticados ya con mucha más presión, con muchas más características para que se pueda garantizar pues la toma de este tipo de suelo por las características que se requieren, ¿no? Mayor profundidad. Recuerden, por ejemplo, hay tipos de cimentaciones super, profundas que se tendría que trabajar a hacer perforaciones hasta 30, 40, 50 metros de profundidad, dependiendo de las características del suelo. ¿Con qué finalidad? Buscar que el suelo sea estable, ¿no? Se pueda generar cuando se incrusta, por ejemplo, un pilote, se busca que sea lo más estable el suelo para poder incrustar este pilote, ¿no? Según el procedimiento constructivo que se plantee. Y por último, también tenemos en este caso el nivel freático también, ya sea por una condición natural de la o por un tema de una intervención mecánica del hombre, pueden generar este nivel freático, ¿no? Esta capa impermeable inclinada que puede generar dos niveles freáticos. A buscar cortar estas corrientes, flujos de agua que podrían involucrarse o podrían encontrarse dentro de una determinada zona, de un determinado lugar donde se pretende construcción de edificación, donde se pretende la construcción de una carretera, ¿no? Donde se pretende la construcción de un proyecto importante sobre todo, ¿no? Entonces, cuando tengamos de repente una edificación de, no sé, un parque, donde no requieren un tanto tener en consideración la carga, el peso que podría estar sometida, no involucra tanto una evaluación, ¿no? Pero sí tener en cuenta de repente el flujo, la pendiente, eh, la zona donde puede descargar, drenar, eso sí es importante. Ahora, dentro de lo que tengamos en consideración sobre los drenes de intersección, vamos a identificar dos tipos de drenes. Vamos a tener los de longitudinales y transversales. Sobre todo esto en carreteras. Longitudinales porque se van a desplazar de manera paralela al eje de la carretera, ¿sí? Podría ser en ambos lados, izquierdo o derecho, ¿no? En algunos casos vamos a reconocer e identificar que se encuentran en zona de ladera, que casi siempre es donde vamos a encontrar carreteras, ¿no? En zona de ladera, muy pocas veces en zona plana, en zona llana, en zona de costa, ¿sí? Pero que también hay que tener en cuenta el tema subpendiente para la descarga del flujo de agua y lluvia sobre todo. ¿Ya? Y también las transversales, ¿no? Ahí podríamos identificar también su intervención dentro de los diferentes tipos de elementos o estructuras denominadas como obras de arte, que puede ser un sifón, puede ser una alcantarilla y demás estructuras que podríamos tener en consideración. Miren, por ejemplo, los drenes longitudinales, que como se dice son longitudinales, son paralelos al eje de la vía, de la carretera longitudinalmente, se recomienda que trabajen con drenes enterrados y que estos drenes enterrados se van a emplear tubos y estos tubos deben estar por lo menos 15 centímetros por debajo del plano superior, ¿sí? De la capa impermeable. O sea, 15 centímetros por lo menos, o sea, si va más, mejor. Pero la cuestión es que también hay que tomar en consideración el nivel freático. Ahora, que sirve, básicamente va a servir un lecho para que pueda discurrir, para que pueda desplazarse la corriente de agua subterránea. Este caudal que nosotros vamos a descargar, que vamos a desaguar, como se le conoce, va a buscar que se agote el agua que fluye a la zanja para que podamos tener eh, la ventaja, ¿no? De no tener el suelo pues saturado. Lo que se evita, lo que se busca es que el suelo se sature y de algún modo también el agua, teniendo en consideración la gran cantidad de flujo, podría generar arrastre y el arrastre pues conlleva también a la socavación.
Y la socavación, por ende, va a dejar cavidades, espacios libres, donde van a hacer que por la misma condición del peso, la carga del vehículo o del elemento que transite, va a generar una deformación, se asienta el suelo. Entonces, esa situación es lo que vamos a buscar evitar con la finalidad de trabajar con este tipo de drenes longitudinales. Entonces, como nos dice, por lo menos 15 centímetros debajo de la capa superior de la capa impermeable. Ahora, sin embargo, dentro de un fondo de un valle de una quebrada, podríamos encontrar que, como les comento, ¿no? Podría darse en ambos lados. Vamos a suponer que yo hago el corte en una zona de media ladera, como les comentaba, o en zona donde se van a presentar taludes importantes a ambos lados, ¿no? Porque necesariamente por las condiciones de la carretera, del terreno, la topografía, yo tengo que hacer cortes. Entonces, teniendo en consideración, también podríamos tener estos drenes longitudinales a ambos lados, ¿no? Miren, muy cercanos o muy pegados en algunos casos a las cunetas, porque también van a buscar que la cuneta no se colmate, ¿no? Recuerden que la cuneta no solo va a arrastrar, como está en la parte superior, no solo arrastra flujo líquido, también va a llevar material sólido, material eh, que tiene sedimentos que va a arrastrarlos. En algún momento, pues estos sedimentos, si no tienen la suficiente pendiente o las características de fricción o rugosidad que tenga la misma cuneta, que es un canal, entonces le va a impedir poder descargar este material y de algún modo se acolmata, ¿no? Se acolmata con el material y obstruye. Entonces, la recomendación es que cuando tengamos estos casos en las cunetas, hacer las limpiezas periódicas, ¿no? Las limpiezas periódicas van a garantizar, y no solo en este tipo de proyectos, la limpieza periódica debe ser en todo tipo de proyecto, pues que esté expuesto a la intemperie, porque de todas maneras, pues una lluvia es una cuestión de la naturaleza y que por ende puede conllevar a que genere afectaciones en algún momento de la vida, en el proyecto que vamos a involucrar. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos aquí ¿sí? Una zona donde se ha construido, se ha hecho la plantilla correspondiente a una carretera, ¿sí? Dentro de esta plantilla que se encuentra en ladera, ¿sí? Se ha identificado, se ha podido construir o planear una zona de infiltración, ¿sí? Esto a través de... Básicamente, la infiltración se puede dar con un sistema que busca un material granular que le permita a esos espacios intersticiales poder hacer la descarga, ¿no? El flujo líquido. Entonces descarga y se pierde sin buscar generar afectación a la zona del proyecto. Pero hay una situación aquí que también hay que tomar en consideración, porque si ustedes ven, esto es un corte transversal, ¿sí? Transversal, ¿cómo me doy cuenta transversal? Aquí, ¿por qué? Porque veo el corte. Miren, aquí yo tengo esta plataforma que se ha generado, no sé si la puedo, la puedo presentar o mostrar aquí es una plataforma, ¿no? Esta plataforma que se ha generado aquí, un terraplén, que en este caso se ha hecho trabajos de corte, ¿no? Se ha hecho trabajos de corte y también trabajos de relleno. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el nivel del terreno natural, en esta zona se ha hecho corte, ¿no? Y aquí se ha hecho relleno, pues, ¿no? Se ha hecho corte y relleno para conformar este terraplén. Y aquí van a ver toda la estructura de la carpeta, la carpeta, perdón, la carpeta estructural del pavimento, la parte superior. Ya tengo ahí la subbase, la base, ¿no? El pavimento en sí, ¿sí? La carpeta de rodadura. Entonces, teniendo esas características, es que se plantea. El estrato impermeable es un estrato y básicamente impermeabilidad tiene que ver con
ya sea roca sólida, compacta, que impide el acceso de flujo, o puede ser material arcilloso, como siempre se ha podido identificar. Entonces, esta es una sección a media ladera. Solo estamos identificando aquí eh, a un lado, ¿no? Es diferente que acá. Aquí tiene ambos lados. ¿Por qué? Por las características que presenta en cuanto al taludes, a sus taludes, ¿no? Que también va a recoger flujo. También, aquí también tiene su carpeta fáltica, ¿no? Su carpeta estructural. Aquí, ¿qué más podemos observar? Hay una napa freática, un nivel freático alto, una curva de la napa freática y abajo encontramos un estrato impermeable, ¿sí? Estrato impermeable. Miren, pero a pesar de ello, esa napa freática también va a buscar discurrir. Miren, va a discurrir por estos drenes longitudinales. Estos son drenes longitudinales. La tubería está, ustedes lo ven en un círculo. Esos drenes están representando los drenes longitudinales que se van a lo largo de toda la vía. ¿Ya? En el Perú son muy pocos casos o pocos kilómetros de tramos de longitud que se hayan trabajado con drenes longitudinales. ¿Sí? Eh, Esto va a involucrar un tema de costos, van a incrementar los costos dentro de las partidas, actividades que también, y si hablamos en cuanto al rendimiento, pues eso también. Ustedes saben que en un presupuesto nosotros incrementamos rendimiento, el costo de la partida se abarata. Y si hacemos al contrario, ¿no? Hacemos que se abarate, o perdón, que se reduzca el rendimiento, el costo de la partida incrementa sustancialmente. Eso es lo que podría suceder. Entonces aquí vamos a tener drenes de intersección longitudinal. ¿A qué van a intersectar? Recuerden, estamos viendo drenes de intersección. ¿Qué van a intersectar? Estos flujos de los niveles, llevarlos de la mejor manera hasta su punto de descarga, ¿no? Y bueno, también vamos a identificar los drenes transversales. Como su nombre lo dice, transversales. Eh, Pueden no ser suficientes, ¿no? Como dice, los drenes longitudinales pueden ser no suficientes al agua de infiltración. O sea, quiere decir que tienen una gran cantidad de flujo, ¿ya? Por las condiciones de diseño o de repente por las características que pueda presentar, no sé, una máxima avenida, una lluvia este, con gran flujo, ¿no? Con mucha cantidad de columnas de agua, de lo que se mide la pluviometría. Entonces, si los drenes longitudinales no son suficientes, en ese caso también podríamos instalar los drenes transversales, drenes intersectores transversales, que como dice son transversales, son normales, son perpendiculares al eje longitudinal de la carretera. O también denominados el drenaje de espina de pescado. ¿Ya? No sé si les hago referencia. Hay una técnica también dentro de proyectos, espina de pescado, ¿no? Es una técnica que también se desarrolla, pero miren, aquí ya le ponen también como ejemplo, para que ustedes tengan como referencia simplemente. Es una metodología también, pero para que también ustedes hablemos a qué se refiere espina de pescado, algo así. Eso es lo que hace referencia. O sea, recoge el flujo longitudinal, pero si el flujo longitudinal que acoge este dren, ¿sí? Este dren intersector, no logra acaparar todo el flujo de agua, se podría plantear también los drenes transversales. ¿Ya? Drenes transversales que son normales, bueno, aquí están con un angulito distinto, pero que básicamente formarán con la carretera un ángulo de 60 grados. Por eso se dice, son transversales, ¿sí? Transversales a la sección de la carretera. Y que nos dice que formará un ángulo en la carretera de 60 grados, ¿no? Por eso la forma. Por eso les pongo como ejemplo el tema de esta figura de espina de pescado, como se le denomina.
Miren, entonces, estas espinas que se denominan así, constituidas por zanjas situadas bajo el nivel del plano superior de la explanada, ¿no? Entonces, de esta manera están ubicadas debajo de la explanada para poder hacer descargas adicionales con estos drenes transversales. ¿Ya? Descargas de flujo adicionales. Sus paredes serán inclinadas con un talud aproximado de medio, eh, un talud de 1,2, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de talud, cuando le dicen 1,2? A ver, le preguntamos cuando yo le digo talud 1,2, estamos. Perdón, voy por acá, voy por acá. A ver, le preguntamos a Felipe, Darwin Felipe. Ingeniero, pues ¿Qué tal? ¿Qué pasa cuando yo te digo un talud, un talud 1,2? ¿Qué significa? ¿Qué representa el 1? ¿Qué representa el 2? la pendiente Ya, muy bien. ¿Cuál es el 1 que representa? ¿En qué? ¿Horizontal, vertical? es la vertical. ¿Qué dicen? ¿Seguros? Me dice aproximado 1,2, dice. La pendiente, correcto. Lo que he dicho es correcto. Lo que me dice, un talud aproximado 1,2, me dice. Entonces, cuando me dice 1,2, siempre el primer valor hace referencia al horizontal. ¿Sí? Entonces, aquí sería 1. ¿Ya? Y aquí sería 2. ¿Sí? ¿Estará bien eso? Me dicen, las paredes serán inclinadas con un talud de 1,2 para repartir el posible asiento diferencial al máximo. ¿Sí? Miren, tengo más altura aquí. O la proporción de altura es mayor. ¿Es correcto? Es al contrario, ingeniero. 2 metros sería en la horizontal. ¿Por qué? Digo, ¿no? Por cada metro de altura vertical, ya sea que sube o que baja, la inclinación avanza, o bueno, retrocede 2 metros en la horizontal. Muy bien, así es. Entonces, lo correcto sería 2. ¿Sí? ¿Así? Sí. Para poder hacer la descarga. Miren, entonces ahí tenemos la inclinación que debe tener. Entonces, esto no se olviden. El talud, la inclinación que tiene. A ver, cuando a mí me dicen, ustedes lo han escuchado también, ¿no? Dicen, le dicen en grados, 45 grados. O le dicen, no sé, 30%. ¿Cuál más inclinado? Vamos por acá. ¿Cuál presenta el talud más inclinado? Más con tendencia a voltear. El de 45, ingeniero. Porque sería uno en uno. Muy bien. Uno en uno. ¿Sí? 45, uno en uno. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo el 45, aquí es 1, 1. ¿Por qué? Porque genero el ángulo aquí de 45, ¿no? 1 es proporcional a una unidad y 1. Y aquí 30, ángulo de 30, ¿no? El que se pone 30, cateto que se pone 30A, ¿no? Y a 60, A raíz 2, ¿correcto? Entonces, esas características las tenemos en cuanto a la inclinación. Ahora, estas zanjas, nos dice, estas zanjas se rellenarán con material de filtro. El material de filtro ya hemos identificado, es un material granular, no es uniforme, si acaso no crean que viene de un solo tamaño, esto va de un tamaño gradado, ¿sí? Va de menos a más. ¿Con qué finalidad? Para que pueda permitir el poder acomodarse, no tener mucho espacio también, es importante esto. Las espinas llevan una cuna de concreto de baja resistencia o arcilla unida a un solado de dren longitudinal. Esa es la característica. Entonces, las espinas que vienen a ser los drenes intersectores transversales
van a llevar concreto de baja resistencia o arcilla unida al solado, al dren longitudinal. Entonces van a llevar arcilla o un concreto de baja resistencia. ¿A qué llamamos concreto de baja resistencia? ¿A qué le consideran un concreto de baja resistencia? Un concreto que puede oscilar alrededor de los 100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Ya sea igual o menor a 100 kilogramos, 120 en algunos casos lo consideran. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una imagen referencial, ya que podemos emplear para poder identificar eh, los drenes. ¿Ya? Aquí tengo un dren, tiene un espesor, y este que podría tomar en consideración también las pendientes para poder hacer la descarga correspondiente. Tengo la sección transversal y tengo la vista en planta, ¿ah? Sección transversal de los drenes que voy a poder ubicar. Miren, hay ángulos, ¿no? Conformando ángulos de 60 para poder buscar que se adecúen. Aquí tengo la sección C, ¿no? Esta es la sección C. Tengo la sección A, B y C. El eje longitudinal es este. ¿Sí? Este es mi dren longitudinal. Este de acá. ¿Ya? Este vamos a poner de color ahí. Y voy a poder instalar mis drenes transversales. Recuerden que lo que se recomienda es que el dren transversal vaya con ángulo de los ángulos de 60 grados. ¿Ya? Y poder adecuarlos en función a la sección. Podríamos utilizar material arcilloso, ¿no? Directamente, o concreto de baja resistencia, para poder garantizar que recoja todo el flujo de, sobre todo de lluvias, ¿no? Conformando los 90 grados. A ver, las espinas consecutivas se recomiendan que se sitúen a unas distancias variables que van a depender de la naturaleza del terreno, ¿no? Pueden estar comprendidas entre 6 metros en suelos arcillosos y hasta 28 metros en suelos arenosos. ¿Ya? Si nosotros queremos de repente tener un valor para un tipo de suelo, nosotros podemos de repente hacer una especie de interpolación, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo, yo podría darle un rango, un dato para el espaciamiento, ¿no? Entre 6 a 28 como máximo. Si es arcilloso, si es un limo arenoso, entonces podría tomar un rango dentro de estos valores. ¿Ya? Entonces, con independencia de la pendiente longitudinal de la carretera, te recomiendo utilizar trenes de espina de espada para pasar al corte cerrado, denominado la trinchera, ¿no? Este va a ser como una especie de protección para las aguas infiltradas procedentes de trinchera, denominadas el corte cerrado. Y espinas de pescado, ¿sí? Y la trinchera que viene desde la parte superior donde recoge las aguas. ¿Ya? Drenes, aquí tengo los drenes laterales longitudinales, drenes laterales. Tengo ambos drenes. Tengo un dren 1, tengo dren 2. ¿No? El eje de la vía es el eje A, ¿no? También se ha hecho el corte. Tengo las espinas de pez, espina de pescado o de pez, así como se denomina por las características. Recuerden que forma los, ¿cuánto? 60 grados, ¿no? Entonces aquí está mostrado. Drenes que recogen las aguas y la descargan a los costados, ¿no? O recogen las aguas del eje y las descargan a los ejes, a los drenes laterales longitudinales. Ejes, drenes, receptores laterales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que toma en consideración. También podemos plantear estas características. Recuerden que los drenes transversales pueden ser con concreto, como vimos acá, concreto de baja calidad, de baja resistencia, 100, 120 kilogramos por centímetro cuadrado. Estamos hablando de una proporción, eh, podría ser de uno, la proporción de cemento podría ser de 1 a 12 bolsas, perdón, una bolsa por 12 latas de
de agregado, ¿no? De agregado. De agregado, a ver, la mezcla le llaman el hormigón, ¿no? 1:12, hormigón, o 1:14, la proporción. Mientras ustedes tengan la proporción, si me dicen 1:8, una proporción 1:8, y me comparan con 1:10, ¿cuál tiene mayor resistencia? El concreto que yo elabore, con hormigón. Eso es uno. La primera, ustedes saben que es cemento, la que sigue es hormigón. ¿Cuál tiene mayor resistencia? 1:10 o 1:8. A ver, ¿cuánto sería cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál tiene mayor resistencia? ¿1:8 o 1:10? A ver, le preguntamos a José de la Cruz. 1 en 8, ingeniero. La Más resistencia, infiltración. ¿correcto? Sí. ¿Sí? Porque la proporción, o sea, vamos a repartir mayor cantidad de cemento en una proporción de baldes de hormigón, mucho menos, ¿no? Entonces se hace más resistente. 1:8 es más resistente. Entonces, un concreto de baja resistencia, hablamos de 1 en 100, un concreto 1 en 100, perdón, un concreto de 100 kilogramos centímetro cuadrado, un concreto de 120, 140 podría oscilar entre 1:12 y 1:14. ¿Ya? Ahora, las funciones. Hemos visto ya las funciones, en todo caso las repetimos. Funciones de drenaje subterráneo, intersectar y desviar flujos, ¿no? Flujos de agua, ya sean subsuperficiales, o sea, por debajo de lo que pueda recoger el agua superficial, y las subterráneas, ¿no? Que han hecho a lo largo, al tema longitudinal que tiene la carretera, ¿no? También lo que busca en un drenaje subterráneo es bajar, descender el nivel freático para que este no genere afectación al pavimento, a la carpeta estructural que tiene el pavimento, ¿no? Y además también sanear las capas del pavimento, ¿no? Buscar que esto no genere afectación, socavación, afectación, porque de algún modo, pues, puede generar un daño posterior correspondiente. Aquí tenemos posiciones alternativas, el dren de intersección, ¿no? Drenes, el nivel original del terreno, cierre de la superficie, ascensos capilares. Entonces, lo que ustedes ven aquí, esta línea que usted ve, es el terreno, la tierra. Ya podemos ver estos drenes y que van a ir discurriendo, van a ir bajando en función a la instalación o sus características que ustedes pueden presentar al momento de plantear este diseño, ¿no? De elementos. Ascenso capilar. Recuerden que una de las propiedades que tiene el suelo, el de poder subir, ¿no? Sin cumplir la propiedad sin poder cumplir la propiedad de la gravedad. Puede subir capilarmente. ¿Por qué? Por la adherencia, por las fuerzas internas que puedan generar entre los materiales o agregados que pueda encontrar en el suelo. Entonces le permite subir. Ya, esta zona de infiltración, donde va a ser la descarga. Por aquí viene el flujo, es recogido parte, no es todo al 100%, por si acaso no es todo que se recoja, eh, eh, ¿no? Va a infiltrar seguramente cierta cantidad, cierto caudal, que va a todavía tener alguna característica, pero tomando en consideración todavía aún más con la capa impermeable que se puede instalar o que por condiciones naturales la podamos encontrar, pues esto de algún modo puede dar ventaja, ¿no? Aquí, miren, tengo un nivel freático que ha visto una variación. Yo tengo aquí suelo, pavimento, suelo. Entonces, para evitar una afectación, un daño a la carpeta estructural que pueda tener dentro ¿no? Instalo drenes, ¿no? Longitudinales, estos son drenes longitudinales, tanto a la izquierda y a la derecha con respecto al eje. El eje de la vía es este.
A partir de ese eje, yo tomo hacia la izquierda y la derecha para recoger y, sobre todo, evitar, reducir el nivel freático, que no me genere afectación, que no genere socavación, no genere interferencia dentro de su cumplimiento estructural que tiene el pavimento en sí. ¿Ya? Los drenes, aquí están transversales. Bueno, drenes subterráneos, como hemos dicho, es una zanja que se colocan tubos con orificios perforados, sobre todo, también juntas abiertas, material poroso, material filtrante, como se le denomina, material granular. Se va a rodear sobre material permeable, ¿no? Que pueda tener un filtro, va a estar compactado adecuadamente, necesariamente la compactación, ¿sí? Porque si no tiene compactación, esto de algún modo, pues con los flujos de agua, esto los arrastra. Y también va a generar aislamiento de las aguas superficiales para evitar que esto ocupe o cierre parte del sistema de drenaje de la zanja que nosotros queremos plantear, ¿no? Aquí podemos ver en la berma, ¿sí? Recuerden que la berma, nosotros dentro del elemento del pavimento tenemos los carriles, la calzada básicamente es donde vamos a encontrar carriles. Una calzada puede estar compuesta de 2 carriles, de un carril, de 4, de 6, de 8, dependiendo. Y pasado de la línea blanca hacia afuera, la berma, es donde se estacionan los vehículos, es donde sucede alguna emergencia, se estacionan ahí los vehículos, están diseñadas para el estacionamiento de vehículos en caso de emergencias. Y bueno, y de algún modo, pues el tránsito peatonal, cuando no tengan alguna situación y se los permita dentro de la vía, ¿no? Tenemos ahí material impermeable para impedir la infiltración superficial, o sea, que no ingrese el agua superficial, sino que el agua superficial discurra directamente a la cuneta que tengamos planteada, ¿no? Este material está en la parte superior y luego tenemos material de filtro, ¿no? Material granular que va a infiltrar o va a permitir circular agua o flujo líquido hacia la tubería perforada, ¿no? Esta la recoge y la lleva hacia su punto de descarga. Como he dicho, la tubería, necesariamente, la tubería es importantísima aquí dentro de esto, ¿no? Aquí hay que trabajar con productos de calidad para poder garantizar la funcionalidad. Si yo empleo de repente tubería que está, ¿no? Usted de repente tiene experiencia con el tema de tuberías. Si ustedes llevan, cuando apilan la tubería o la transportan de repente en un volquete por la gran cantidad, esta se deforma, ¿no? O cuando la exponen al sol, ¿no? Viene toda doblada, toda dañada. Estas características también son importantes a tener en cuenta cuando planteemos nuestros drenes, ¿no? La característica, los materiales a emplear. ¿Ya? Tienen que ser siempre con sus fichas técnicas. Todos los productos que ustedes trabajen en construcción y necesariamente sus fichas técnicas. La supervisión también le va a pedir. En obras grandes, sobre todo, le piden sus fichas técnicas. Tienen que ser aprobadas por la supervisión. Entonces, tienen un proyecto, tienen una característica, ficha técnica, les venden el producto, les tienen que dar ficha técnica. ¿Ya? Y si no podrían generar la ficha técnica, pues llevar a ensayar para poder garantizar que los datos las características de soporte, de carga que requieren, sean las adecuadas. Llevar a ensayar sus materiales. Recuerden que el laboratorio de ensayo de materiales no solo el concreto, ¿eh? Muchos se piensa que solo el concreto es el que se diseña, el pavimento, no. El laboratorio de ensayo de materiales, como su nombre lo dice, ensayar materiales, tubería, tejas, ¿no? Madera, PVC, un sinnúmero, pero una dificultad por ahí por el tema de los equipos, ¿no? El tema de los técnicos que estén capacitados con el uso de estos equipos también va a involucrar algunas características importantes. A ver, entonces hay que proyectarse con juntas abiertas, perforaciones que tengan la entrada del agua en el exterior. Los de plástico también corrugados o fibras bituminosas. También existen este tipo de materiales de fibras bituminosas. Deben ir provistos de ranuras, orificios, para que podamos tener en consideración lo anterior. El concreto es poroso, permite la entrada a través de sus paredes.
En las tuberías que están abiertas debe oscilar entre 1 a 2 centímetros. Los orificios que están perforados deben ser preferentemente en la mitad inferior y tendrán un diámetro de 8 milímetros hasta 1 centímetro. ¿No? Aquí tenemos una referencia, tenemos orificios dentro de la tubería, miren, orificios que van desde 6 milímetros hasta 1 centímetro. ¿Ya? Estos orificios de espesor, ¿sí? De perforación. Y miren los ángulos también que se están aquí, la mitad de un cuarto de 45 grados, ¿sí? 22.30 cada cierto espaciamiento para poder buscar que aquí hay que tener en cuenta el tamaño granular, ¿no? Al tamaño granular que vamos a requerir para que no ingrese. Miren, esta es una pulgada, 25 milímetros, para que no ingrese el material granular al interior de esta tubería perforada. Entonces, los tubos que deben instalarse se van a situar como mínimo en profundidades. Por ejemplo, tenemos el tipo de tubo, cerámica, a una profundidad, su diámetro de 15 centímetros, diámetro de 30, una profundidad mínima de 50 centímetros, o no, en el caso de 30, el diámetro de 30 centímetros, o su equivalente. Este es equivalente a 6 pulgadas, este es equivalente a 12 pulgadas, ¿sí? En caso de diámetro, 6 pulgadas, 12 pulgadas, un aprox. Aquí tenemos cerámica, nos recomiendan que 50 centímetros, en el caso de cerámica, la mínima en el caso de cerámica, con su equivalente a 12 pulgadas, 90 centímetros, el plástico 50, 75, cuando cambie el diámetro, no, en concreto 50 y 75 para 30 centímetros de diámetro. Es decir, cuando tengamos acero corrugado, que tiene un espesor de 1.37 milímetros y espesor de 1.58, 30 y 30 como mínimo. Si le ponemos más, mucho mejor. Condiciones hidráulicas. ¿Ya? Las condiciones hidráulicas también van a involucrar, van a tener muy en cuenta las condiciones hidráulicas que tiene el elemento, la tubería, porque se va a tomar en cuenta aquí la fórmula de Manning, esta fórmula aplicada, ¿no? en canales, aplicada en tuberías. Y básicamente esta fórmula, la de Manning, requiere el coeficiente de rugosidad, ¿no? ¿Y de qué va a depender el coeficiente de rugosidad? Básicamente el material, ¿no? Este N. ¿Y cómo obtuvo Manning a través de esta rugosidad? Hizo ensayos, hizo pruebas, cuál era el comportamiento para poder determinar estos coeficientes, ¿no? Y dijo, para determinados materiales, por ejemplo, cerámica, para material poroso, para material plástico, material metal, entonces le pone un coeficiente, le pone un valor, un N. A condiciones medias, ¿no? Dice, ya cuando hay un uso, ¿no? Cuando hay un desgaste. Cuando es nuevo, tiene una característica de rugosidad. Cuando ya tiene un uso, ya ha generado desgaste, ya hay una abrasión, ¿no? O hay una demanda de desplazamiento, ya sea de flujo, ya sea de algún otro elemento, genera el desgaste. Entonces, genera el cambio de la rugosidad. Por ejemplo, aquí tengo cerámica, condiciones buenas, o nuevas en todo caso, y las condiciones medias, cuando ya se tiene un empleo, ya tiene un uso relativo, y hay un desgaste, entonces cambia su coeficiente de rugosidad, ¿no? Cuando el concreto poroso, condiciones buenas, 0.017, ¿ya? Y a medias, 0.021, entonces cambia su rugosidad. Miren que el coeficiente de rugosidad no tiene unidades, es un valor, es un dato que va a tener en consideración básicamente cómo obtuvo Manning estos datos, haciendo experiencia de sus flujos, cómo se descargaba, cómo generaba afectación. Son pruebas empíricas, ¿no? Pruebas empíricas que ha logrado obtener y poder generar esta información para poder llevarlas a generar como pruebas experimentales, ¿no? Pruebas experimentales con datos que podamos tomar como referencia para nuestros análisis. Los diámetros de los tubos van a oscilar entre 10 a 30 centímetros, ¿sí? Diámetro de tubería, 10 a 30 centímetros. O sea, 4 a 12 pulgadas aproximadamente. Los diámetros hasta 20 serán suficientes para longitudes
inferiores a 120, ¿no? Hasta 20 centímetros, hasta 8 pulgadas, yo podría trabajar sin ninguna dificultad con longitudes hasta 120 metros de longitud. Para mayores longitudinales se va a aumentar la sección, ¿no? Entonces, si los diámetros menores bajan de 10 centímetros, se van a utilizar caudales y pequeños, con pequeños y pendientes pequeños, ¿no? Con caudales pequeños y pendientes pequeños. La pendiente tiene que ver con la inclinación, como lo hemos visto. Mientras más pendiente, o sea, más pronunciada la pendiente, esto va a generar mayor arrastre. Entonces, mínimo, lo que debe tener, como lo hemos indicado, las pendientes longitudinales mínimo debe tener un 0.5%. Quiere decir que por cada metro, ¿sí? Cada metro horizontal, en una dimensión horizontal, debe descargar al menos medio centímetro, como mínimo, al menos medio centímetro. Si se pone más, ¿sí? Pero también hay que evaluar las condiciones de arrastre, ¿sí? Este arrastre de sedimentos. Si yo tengo mucha pendiente, también va a generar afectación. Genera un tipo de energía, ¿no? Y genera el arrastre. Y si también genero pendientes muy reducidas, también va a tener en cuenta porque de algún modo este material, si es muy, ¿cómo le llamamos? Seco, esto genera sedimentos, se acumula y genera como una sedimentación, se va a sedimentar el material y va a generar afectación. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta también las velocidades del agua, ¿no? Que produce el drenaje, que pueden estar comprendidas entre 0.7 metros por segundo hasta 4, ¿no? Si yo les pregunto cuántos metros por segundo llega de velocidad a las tuberías en una casa, aproximadamente, para que tengan referencia, medio metro, ¿no? Medio metro por segundo, ¿sí? Aproximadamente, para poder calcular ese tipo de flujo, ¿no? Ahí podríamos identificar flujos, ¿no? El flujo laminar, el flujo transicional, el flujo turbulento, que tiene que ver con el número de Reynolds, ¿no? Eso, número de Reynolds, que es un parámetro también sin unidades, que básicamente nos identifica a qué velocidad se va a desplazar el flujo, el fluido, ¿ya? El fluido, porque puede ser líquido o puede ser gaseoso. ¿Ya? El relleno de zanjas. Cuando el fondo de la zanja se encuentra en el terreno impermeable, para evitar la acumulación, dentro de esta se va a colocar una capa de material perfectamente apisonada, o sea, compactada, que puede ser del mismo terreno o alrededor del tubo, sin que alcance los niveles de la perforación, o sea, que no llegue al nivel de perforación. O también podríamos emplear por aquí piedra, lajas o pequeños trozos de laja, piedra, laja o ladrillos para cubrir y sostener, ¿no? Miren, aquí también en la parte inferior de la tubería también se recomienda que empleemos un material granular, ¿no? Hay que evitar el tema, aquí sí se recomienda de repente material anguloso, porque de algún modo el material anguloso es un material que tiene filo, y con la presión, la compactación puede generar daño en la tubería. Si es que es una tubería que no tiene el espesor adecuado, pues no va a resistir y va a generar daño y perforación. Pero si está diseñada tomando en consideración las características del material a trabajar, granular, ¿no? Material triturado siempre viene con filo, ¿no? Entonces, eso también a tener en consideración. En caso de tuberías con juntas abiertas, pueden cerrarse en su tercio inferior, ¿no? Y dar la capa impermeable en el espesor correspondiente. La zanja se encuentra en terreno permeable, no son necesarias anteriormente. La composición granulométrica del material permeable con el que se rellena la zanja del dren requiere atención especial. Y también el diámetro del elemento del suelo del filtro hasta un N% de sus elementos de peso. Debe cumplir las siguientes condiciones, ¿no? Para impedir el movimiento de partículas del suelo hacia el material filtrante, o sea, que ingresen, hay que tomar en cuenta esto. Ustedes se acuerdan del D15, el filtro, el D85, que tiene que ver con el tamaño de la granulometría del suelo, debe ser menor a 5. Y el D50 del filtro con el D50 del suelo debe ser menor a 25. ¿Ya? En estos casos,
vamos a identificar que se podría sustituir por un D15 de filtro entre un D85 que puede ser hasta menor a 4. ¿Ya? Para que el agua alcance fácilmente el drain, un D15 del filtro a un D15 del suelo mayor a 5. ¿Ya? Que tiene que ver con el drenaje y el desplazamiento del flujo líquido en este caso. Para evitar la colmatación, como les indicaba, el que se acolmate, el que se genere sedimento, también con tubos perforados circulares, un D85, ¿no? Del filtro entre el diámetro del orificio del tubo mayor a 1. Con tubos con juntas abiertas, D85 el material entre el ancho de la junta, mayor a 1.2. Y dice, el tubo de concreto poroso debe respetar la siguiente condición, D85 del árido del drain poroso entre el D85 del filtro, menor a 5. Entonces, en el caso de los suelos cohesivos, suelos arcillosos, el límite superior del D15 del filtro debe establecerse en 0.1 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro, ¿sí? La décima parte de 1 milímetro. Cuando sea preciso, deben utilizarse en el proyecto dos o materiales de filtros. Hay que ordenarlos, hay que tener un terreno natural a la tubería y debes satisfacer cada uno de los datos contiguos. ¿Ya? Impedir cambios en la composición granulométrica, hay que tenerlos evaluados dentro de las fichas técnicas, dentro de las especificaciones técnicas del proyecto. ¿Ya? El procedimiento anterior debe rellenarse en zanja con material granular, grava. Recuerden que el término grava es porque lo encontramos de forma natural, y piedra chancada cuando hay un proceso, ¿no? Este debe estar envuelto en una tela sintética, objeto textil, un diseño que debe circunscribirse en lo establecido en las especificaciones de normas de carretera, ¿no? Especificaciones técnicas de carretera, la EG 2000, ¿ya? Me parece que hay una nueva vigente, ¿ya? Pero sigue siendo la EG, ¿no? Hay una actual más vigente, creo que es 2014, 2016, no lo tengo a la mano, pero hay que tenerlo en cuenta. El subdrenaje está constituido por zanjas a mano, ¿no? Con una retroexcavadora, rellenas con material filtrante y también con elementos de captación y transporte de agua, ¿no? Está colocado a los pies de los taludes de corte. Longitudinalmente el terraplén forma un sistema de drenes, como lo podemos ver aquí. Debajo del sistema de drenes, un talud, tengo aquí una cuneta, y es ahí donde vamos a poder encontrar este tipo de subdrain. Aquí podemos tener una imagen, ¿no? Miren cómo se envuelve un material geotextil, ¿no? Longitudinalmente para poder instalamos para que esto pueda drenar, recoge las aguas y por ahí puede proteger, evitar contaminar también el material porque genera arrastre de sedimentos de estos materiales. ¿Ya? Aquí tenemos carpeta asfáltica, carpeta estructural de un pavimento. Vemos aquí el dren longitudinal, cuneta, sus drenes es lo que podemos observar aquí. Calzada, todo esto es calzada, esto es carril, ¿no? La luz, por aquí, la parte superior, ¿cómo se llamaría? Cuneta, zanja de coronación. Es una especie de cuneta en la parte superior. Recoge agua y lluvia y material que se desplaza de la parte superior. Esto cuando ya tiene mayor a 5 metros de altura, se instala este tipo de sistemas, ¿no? Y también vamos a ver el subdren sintético, ¿no? El subdren sintético es en casos donde se quiere obtener materiales naturales para los subdrenes. Esto por la intervención, por la consideración de las nuevas tecnología de los materiales dentro del ámbito suelos, ¿no? Vamos a poder tener tres elementos básicos: la red malla sintética, o también denominada como geodren, que está constituida para facilitar básicamente el flujo de agua. El geotextil, ¿no? Geotextil no tejido, actúa como un filtro impidiendo el paso de partículas del suelo hacia la red malla sintética, permitiendo una vez el flujo de agua, ¿no? Y también vamos a tener el tubo colector. Ustedes pueden, si nos acercamos un poquito, tenemos la malla, ¿no? Tenemos el geotextil no tejido,
geotextil no tejido al exterior, la malla que recoge el flujo y la lleva hasta la manguera perforada, la tubería perforada, y aquí tenemos el relleno del suelo. ¿Ya? Esto se le conoce como los drenes, subdren sintético, subdren sintético. Miren, geotextil no tejido, geomalla en el interior que recoge el flujo de agua y la lleva hacia la tubería o manguera perforada. Miren, cuando tengamos que diseñar subdrenes, hay que tomar en cuenta el caudal de diseño, ¿no? Primero hay que considerar la distancia de diseño, la descarga de los subdrenes, dado que mayor distancia recorrido, su capacidad de transporte debe incrementarse, debido al aporte de caudales, ¿no? A lo largo, entonces, a medida que va desplazándose el flujo del fluido, va a recoger de repente en alguna parte, en ciertos tramos, coge flujo. Entonces, también se considera eso. Esos posibles aportes conforman el caudal total, pueden afectar la estructura del pavimento, que pueden ser generados por infiltraciones, ¿no? Una lluvia incrementa, infiltra provenientes de precipitaciones, de lluvias, sectores con régimen de riego permanente, o sea, infiltran de canales de riego, pueden infiltrar, y que discurren sobre el talud superior adyacente a la carretera. Entonces, esas características hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Provenientes de una lluvia o de régimen de riego permanente. Un canal aledaño, un canal contiguo, podría generar también la influencia del caudal o incremento del caudal de diseño. Aquí tenemos la fórmula que nosotros vamos a requerir por abastecimiento a nivel freático, ¿no? Tenemos el QNF, que es el caudal de abastecimiento a nivel freático. O sea, el caudal que nos va a dar el nivel freático, que va a ser igual al K, que es el coeficiente de permeabilidad del suelo adyacente, multiplicado por el I, gradiente hidráulico, que tiene que ver con la pendiente también aquí. Y vamos a tener el área efectiva, ¿no? En el caso de abastecimiento del nivel freático, el área efectiva, el área que va a otorgar directamente el flujo. De aquí vamos a despejar y que como tenemos cota inferior del subdren menos la cota superior. ¿Ya? Cota inferior. Todo esto dividido entre el B, que viene a ser a la distancia, ¿no? B viene a ser la distancia entre subdrenes. B, distancia entre subdrenes. Y AE, que viene a ser, como hemos dicho, el área efectiva. O sea, es la misma fórmula, ¿no? El KIA. Caudal igual al KIA. ¿Sí? Pero aquí vamos a incorporar ciertos datos que nos van a permitir poder hacer el análisis, ¿no? Área efectiva, ND, o sea, la cota superior menos la cota inferior, multiplicado por L, que es la longitud del tramo del D. Esa formulita la vamos a requerir. Ahorita le vamos a presentar un ejemplo con esa fórmula. Veamos esto. Seguimos con subdren sintético. ¿Ya? Determinación del tipo de geotextil filtrante. El filtro evita un exceso de migración de partículas. El geotextil filtrante evita la emigración de partículas y permite el paso del agua. Implica que el geotextil pueda tener una abertura para retener el suelo. Para llegar a la selección del geotextil, no solo hay que tener en cuenta lo anterior, sino también la resistencia de colmatación, ¿ya? Supervivencia y durabilidad de este material. Por ejemplo, aquí hay un criterio de retención, donde nos dice, y esto es amparado o oficializado por el FHWA, ¿no? La entidad encargada de ver la administración de carreteras, ¿no? Donde nos otorga este manual de geotextil, ¿sí? El manual de geotextil. Esta entidad norteamericana nos otorga y nos indica que el tamaño de la abertura debe ser un dato suministrado por el fabricante, o sea, nos dan en la ficha técnica, ¿no? La abertura de los espacios libres en milímetros. 85 viene a ser el tamaño de partículas, ¿no? Para tamizar un suelo, 85, esto se ve en estudio mecánico de suelos, en análisis, y B, que viene a ser la variable, ¿no? Que va a oscilar entre 1 a 3 y depende del tipo de suelo que se va a drenar. ¿Ya? B, el tipo de suelo que se va a drenar, de 1 a 3. ¿Ya? Entonces, tomando en consideración ese criterio,
es que se determina o se toma en consideración el geotextil filtrante. ¿Ya? Aquí hay algunos datos también adicionales que podemos tomar en cuenta: arenas, arenas gravosas, arenas limosas, arenas arcillosas, ¿no? Hay algunos datos que nos puedan otorgar a partir del coeficiente de uniformidad, ¿no? Que tiene que ver con la granulometría del suelo, ¿no? Coeficiente de uniformidad menor o igual a 2 o mayor a 8, usar B1. ¿No? Si el coeficiente de uniformidad se encuentra entre 2, mayor a 2, hasta 4, menor a 4, o sea, que esté entre 2 a 4, igual a 2, igual a 4, usar 0.5 del coeficiente de uniformidad. Si está mayor a 4 y menor a 8, utilizar 8 entre el coeficiente de uniformidad, ¿no? Donde el coeficiente de uniformidad se obtiene tomando en consideración los diámetros, ¿no? Diámetro en el tamiz 60 y diámetro en el tamiz 10. Suelos mal gradados, usar entre 1.5 a 2. Suelos finos, nos dice, B es función del tipo de geotextil, que podemos utilizar no tejidos punzonados con agujas de B3. O sea, simplemente nos sirve para poder tomar en consideración qué casos voy a tomar uno u otro tipo de geotextil para seleccionar el tipo de geotextil, ¿no? El tipo de geotextil, el tipo de retención. También hay un criterio de permeabilidad, ¿sí? Así como hay un criterio de, perdón, aquí está, el ver con los espacios para que no ingresen de repente las partículas sólidas. También hay un criterio de permeabilidad que tiene que ver con el flujo, ¿no? Flujo perpendicular. Entonces aquí lo que toma en cuenta las condiciones de flujo crítico, altos gradientes hidráulicos, desempeño, también, ¿no? Tomado en consideración a partir del criterio de Carroll y Christopher y Holz en el 85, ¿no? Entonces aquí habla del KG mayor o igual a 10% por KS, donde KG es el coeficiente de permeabilidad del geotextil y KS es la permeabilidad del suelo. Necesariamente las aplicaciones no críticas, KG mayor o igual a KS. Y hay otro criterio también de colmatación. Entonces tenemos tres criterios: criterio de permeabilidad, perdón, aquí, criterio de retención y criterio de colmatación. O sea que va a generar la posibilidad de obstrucción de vacíos debido a las incrustaciones de partículas. Entonces, eso también se toma en cuenta por las agujas. Hay un criterio que tomar que evaluar. Criterio de supervivencia. También, cuando hay la instalación a lo largo de una vida útil, se ha sometido a esfuerzos. O sea, este es por el tema de la exposición o el uso mismo, el criterio de supervivencia. Requerimientos tienen que ver con las especificaciones de esta norma, la EGC 2000. Me parece que, como les comento, ya hay tenemos ya una actualizada. Yo les he puesto la 2000 porque no tengo a la mano si es 2014 o 2016, pero hay una actualizada. Ya, acá hay algunos datos a tomar en cuenta en función a la clase. ¿Sí? Hay los ensayos como referencia, ¿no? Para los criterios de supervivencia. Supervivencia tiene que ver con el tiempo de uso. ¿Sí? Tiempo de uso. ¿Qué recomendadas a tener en consideración? Bueno, también hay otro criterio: durabilidad, ¿no? No son biodegradables, son altamente resistentes al ataque químico, como a los lixiviados. Lixiviados, estos materiales que son arrastrados, recuerden lixiviado, ¿no? Se recomienda que los geotextiles filtren lugares estén expuestos, donde queden expuestos a rayos ultravioleta por un tiempo prolongado, estén por razones de instalación y funcionamiento. No se recomienda que se expongan, porque de algún modo deterioran, ¿no? Y reducen el tiempo de vida útil. A pesar que son de grandes espesores y gran característica en cuanto a resistencia, hay que tomar en consideración. Teniendo el caudal final, es la suma de los caudales calculados, como podemos ver aquí. Entonces tenemos caudal final igual velocidad del flujo
¿Ya? Tenemos I, que es el gradiente hidráulico para sus drenes, que es igual a 1, y el área de la sección transversal del gradiente, el vía. Por aquí vamos a tener la sección transversal del subdren, puede calcular su pendiente geotextil, colocarse en perímetro, y la longitud del textil corresponderá a un perímetro del subdren más la trislape. El diámetro de la tubería debe usar estimar haciendo el uso de la ecuación de Manning, un tanteo, se sume. Entonces tenemos ahí, esta formulita la hemos visto, es la fórmula de Manning, ¿no? Tenemos en el denominador el coeficiente Manning, que para tubería perforada usualmente se emplea 0.013, A, que viene a ser el área del tubo, área de la sección del tubo. Tenemos R, que viene a ser el radio medio hidráulico, que se obtiene entre el área total de la tubería, entre el perímetro total mojado, ¿no? Esto todo elevado a la 2/3. Y por último, S a la 1/2. S viene a ser la pendiente. Esto se aplica para canales, para tubería, ¿no? La tubería viene a ser un canal cerrado. Un canal viene a ser simplemente un canal abierto, ¿no? Hay canales de tierra, hay canales de concreto que van a generar la variación en cuanto a su coeficiente Manning. Los canales de tierra, por ejemplo, infiltran el agua, ¿no? Por las mismas características que puede encontrar a lo largo del camino, ¿no? El límite superior del nivel no debe superar en ningún momento la cota subrasante. Debemos tener un criterio de profundidad. ¿Ya? Hay acá algunas características en cuanto a pendiente y velocidad según el tamaño del agregado. Una tabla que podemos tener como referencia para poder seleccionar el mejor tamaño adecuado para tener en consideración nuestro diseño. Bueno, y vamos a tener por aquí caja de registro y buzones. Como he dicho, las cajas de registro vienen a ser unas cajas que nos van a permitir poder visualizar y ver el buen funcionamiento para poder evacuar aguas recogidas en tubería, ya sea de un colector principal y también que puede estar al pie de un terraplén, el curso natural y otros dispositivos de desagüe, ¿no? Aquí estas cajas donde van a hacer la descarga ya del flujo de agua del subdren van a oscilar entre 80 metros y que va a depender de la pendiente longitudinal que pueda tener el tubería, ¿ya? Y la capacidad. Entonces, estas cajas necesariamente se tienen que instalar, tienen que plantearse dentro del proyecto. ¿Correcto? Entonces, ahora también les quiero presentar, esa es la parte, he tenido problemas con el disco duro, ahora, drenaje. De lo que hemos visto drenaje, voy a cambiar la... Aquí está. Bueno, esto ha sido sacado de un archivo que no me permite descargar, pero quiero que ustedes lo puedan analizar, ¿ya? Esto lo voy a tener en consideración de 1 a 2 puntos en la sesión presencial que tengamos el día lunes, ¿ya? Hay un ejercicio. Habla lo mismo que hemos tratado, drenaje subterráneo, ¿ya? Drenaje subterráneo, el colado, el formado, todas esas características. Tiene la misma imagen aquí. ¿No? Determinación de división de las dimensiones de sección transversal. Entonces aquí tengo QF, caudal final, por I, por lo que hemos visto ahorita, ¿sí? Pero ahora ustedes lo van a analizar con mayor detalle y me van a presentar un par de ejercicios. Aquí está el drenaje subterráneo para el perímetro del geotextil, ¿ya? El diámetro de tubería debe estimar con la ecuación de Manning, como lo dice. Aquí está la tabla que también está presentada en la diapositiva. Acá la misma fórmula, la tasa de flujo.
¿ya? Y descarga de los drenajes, ¿no? Miren, acá hay una imagen donde pueden ver a dónde descarga los drenajes. Aquí hay que ver el tema del distanciamiento, ¿ya? Estos son los drenes, es una caja de registro, ¿sí? Y eso es lo que quiero que ustedes puedan analizar. Acá hay un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo que está en un texto. Esto es, me parece que es un texto de alguna una maestría, me parece, de Cusco, ¿ya? Pero está bien detallado, eso es lo que yo quiero que ustedes rescaten de esto. Miren, hay un ejemplo, aquí el dato no salió aquí, es 4, el medio ancho de vías de drenes longitudinales 4, ¿ya? Les voy a enviar también para que ustedes puedan desarrollar, como les digo, van a tener que presentar como un ejercicio, o dos ejercicios, les estoy dejando dos ejercicios por grupo, ¿ya? Cada grupo, son dos grupos en el aula, entonces cada grupo yo les voy a dar los datos, estos datos mismos, pero bueno, cambiados para que ustedes puedan analizar y me lo presentan. Esto va a ser va a incrementar en la nota práctica, ¿no? 2 puntos, y la delegada y su delegado me hacen acordar para el día lunes me lo alcance. ¿En qué va a consistir? Ustedes van a tomar en cuenta este ejercicio que está desarrollado aquí. Está aplicando las fórmulas para determinar los caudales por precipitación y abatimiento del nivel freático, ¿ya? Hay el caudal de infiltración. Ustedes van a tomar el caso que corresponda, según su criterio, lo van a sustentar. Además, el caudal por nivel freático que está en la fórmula, el KIA, ¿no? Aquí analizan, simplemente van a tomar estos datos como referencia, ¿ya? Porque estoy cambiando algunos datos de acá por si acaso, para que ustedes me analicen. Y hay algunos datos que de repente no cambian, pero ustedes me tendrán que indicar por qué lo sustentan, ¿ya? Aquí están las dimensiones, ustedes tienen que hacer el cálculo. Esto he tratado de buscar la hoja de cálculo, pero no lo he logrado encontrar el archivo simplemente y no me permite descargarlos, así que he tomado pantallazos, ¿ya? Para que ustedes puedan analizar. Bueno, el diseño de drenes longitudinales, ¿no? Hacen el análisis correspondiente ahí para los datos que les estoy dando. Y si consideran, voy a tratar de buscarme aquí el software, el Espadre. Estuve buscándolo, no logré descargarlo, pero si puedo conseguirlo, les alcanzo. Es un software que sirve para diseñar, ¿no? Diseñar drenes. Entonces, eso es lo que vamos a tener en consideración. Drenes, sistemas de drenes subterráneos, ¿no? Es de Máximo Guillón, ¿no? Es un peruano que también está en Costa Rica y bueno, tengo entendido que viene desarrollando sus actividades académicas en varias universidades. Entonces, eso nos va a servir. Lo que van a desarrollar, tomando en referencia este archivo, es esto. Aquí lo que les voy a mostrar ahorita. A ver, el pantallazo. Vamos con. Entonces, dejamos de dejar de compartir. Vuelvo a compartir. Aquí. Miren, grupo 1 me va a hacer el mismo análisis. ¿Ya? Esto va a quedar como tareita con estos datos. ¿Ya? Ahorita les envío el Excel, los dos, el archivo en Word y el Excel para que puedan trabajar en grupo 2, análisis. Si ustedes lo hacen en Excel sería genial, porque les va a quedar y en algún momento ustedes lo van a utilizar. ¿Ya? Yo quiero que practiquen y esto es lo que vamos a analizar. Aquí he puesto algunos datos referenciales para que ustedes puedan hacer el cálculo, analicen. Hay algunos que no he modificado, pero si ustedes lo sustentan, está bien. ¿Ya? Ustedes susténtenlo y me indican por qué lo mantienen o por qué cambian o por qué toman otro dato. Sería lo correspondiente. Entonces, esto es lo que voy a enviar y con esto sería lo correspondiente a la sesión de hoy. Es un ejercicio simple para poder enseñar. Ya, si queremos hacerlo más complejo, podremos hacer la verificación con el SPADA, así como se llama el software, para poder analizar. ¿Ya? Entonces voy a llamar el lista
Los que están, bueno, no son muchos también, pero igual los tomo en consideración. A ver, está José. Presente, ingeniero de la Cruz, Barrios. José, muy bien, José de la Cruz. Está Darwin. Darwin Presente, Felipe, ingeniero. ¿verdad? Sí, Felipe me ha pedido. Muy bien. Está también Rosa. Rosa Seña. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman más? ¿Rosa o Cecilia? Rosa. Rosa. Muy bien. Entonces, Rosa Seña. Y Luis Fernando. Así es, ingeniero. Muy bien, Chambergo muchachos. también está. Chambergo, a ver, ¿dónde está Chambergo? No lo ubico. ¿Está con Roberto. usted? Aquí, sí, aquí está Roberto Alexander, está No, ahí presente en está el en mes. el mismo. Allá. Roberto. Roberto Ingeniero, Alejandro. una consulta con Sí. respecto a los datos que nos han mandado en sí. Creo que habían dos grupos que habían presentado la semana pasada el trabajo, pero hay un compañero que presentó individual, por lo que me está indicando Felipe. Sí, No sé. ingeniero, Sí, lo que pasa es me va que a creo que correr. hay algunos que están trabajando de manera individual, digo, ¿no? Y usted señaló solamente dos grupos. En ese caso, ¿qué procede? Que los que No, no hay hacen problema. Sí, individual, sí. los que querían No, cualquiera, si ¿no? te hacen Cualquier individual datos. está bien. No, no hay problema. No hay problema, ¿no? Claro. No, no hay problema. Yo lo reviso igual. ¿Ya? Si han trabajado Listo. individual, mejor. ¿Ya? Ya, La ingeniero, todo cuestión bien. es que no se parezca. Sí, Ya, ingeniero, no hay problema. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos en una siguiente sesión pronto. Eh, a ver, nos toca. Yo les aviso para poder recuperar. Yo les estoy debiendo un par de clases, pero igual las podemos programar. Yo les aviso cuándo, porque estoy full esta semana. Igual, nos vemos el día lunes en todo caso. Y si puedo antes, yo me estoy comunicando con los delegados, subdelegados, para poder darles la fecha. ¿Ya? Bien, ingeniero. ¿Ya? Buenas noches. Muy bien, chicos, gracias. Nos estamos viendo. Gracias por todo. Ya, la ya, grabación, ni ingeniero. bien las tenga, me hacen acordar, pero yo me olvido. Me hacen acordar la grabación para poder remitirlas. La cargo a YouTube y puedan verlas. Ya, ingeniero. ¿Ya? Ya, Gracias, nos ingeniero. estamos Gracias. viendo. Les envío de aquí los archivos del ejercicio.